Buenas tardes, chicos. Esta explicación es complementaria a la de organización de niveles internos de los seres vivos, porque es importante que ustedes tengan claro primero el concepto de tejido. Recordando esta parte o este tópico, tejido lo vamos a asumir como la unión de células que cumplen la misma función. En el caso de los tejidos animales, lo que nosotros podemos encontrar normalmente es que estas agrupaciones de células, que es en el orden de miles de millones, siempre tienen una función concreta y estos actúan en bloque. Cuando hablamos de tejidos animales, estos son estudiados por la histología, que fue la rama de las ciencias o que es la rama de las ciencias que se encarga del estudio de los tejidos. Esto lo podemos evidenciar durante el desarrollo de la clase 1. Básicamente, los tejidos principales que podemos encontrar de acuerdo a su estructura y diseño pueden variar. En este caso encontramos el tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y el tejido nervioso. A continuación vamos a realizar una explicación de cada uno de ellos de manera rápida. Muchos de estos tejidos a su vez se encuentran divididos en otros tejidos, una subdivisión de tejidos, como por ejemplo el caso del tejido conectivo. Vamos a encontrar varias divisiones. Lo normal que podemos nosotros entender acá es que estos tejidos animales son agrupaciones de células que tienen una estructura muy sencilla, diferenciada de la célula vegetal en tres estructuras: membrana plasmática, citoplasma y núcleo. Va a ser como la estructura general de la célula animal, y en su interior están todos los organelos membranosos que se caracterizan en las células eucariotas. Estas células carecen de pared celular y cloroplastos con una clara diferenciación, separándose de la célula vegetal. Posteriormente, estos son los organelos que ustedes pueden encontrar. Sigamos con la parte de los tejidos. Regreso a los tejidos vegetales, perdón, tejidos animales. Estas son estructuras especializadas que comparten la misma tipología y la misma funcionalidad. Y a partir de ello se crean niveles de organización, que fue los que vimos previamente. El caso de los órganos, del sistema de órganos y el individuo. En el caso de nosotros, pues tenemos esta estructura básica para tratar de explicar cada uno de los tejidos que tenemos. Tejido muscular, tejido neuronal o nervioso, tejido adiposo, que es una subclase dentro del tejido conectivo, tejido óseo, tejido epitelial y el tejido sanguíneo o hematopoyético, ¿sí? Siempre que hablemos del tejido epitelial, lo primero que debemos definir es que son células que se unen entre sí para cumplir una función de revestimiento o una función de cubrir algo. Por lo general, en el caso de los animales, este tejido cumple la función de cubrir aquellas superficies del cuerpo y las cavidades internas. Tenemos un ejemplo del tejido epitelial como es la piel, que no es solamente una serie de capas, este tipo de tejido epiteliales, sino es una serie de capas externas e internas que van a envolver no solamente la parte, digámoslo, como por decir, la parte externa o la estructura externa, sino también la interna. Y la envuelve incluyendo vasos sanguíneos y otros tipos de tejidos que están, inervaciones, vasos sanguíneos en general, todo el sistema de órganos que van a conformarlo. Normalmente los tejidos epiteliales presentan una forma alargada y se encuentran unidos a través de su matriz celular. Normalmente estas matrices celulares, al ser largas, permiten tener una mayor flexibilidad. En ellas podemos encontrar grandes tasas de recuperación, es decir, los tejidos epiteliales, gracias a su proceso de cauterización, a su proceso de división mitótica, tienden a regenerarse bastante rápido, y con la ayuda de células sanguíneas como las plaquetas, estas perfectamente pueden tener una recuperación rápida. Dependiendo de los tejidos epiteliales, pasamos ahora a los conectivos. Como su nombre lo indica, los conectivos se encargan de comunicar o conectar, sin tener sin temor a una redundancia, otros tejidos y otros sistemas de órganos. Normalmente, dentro de los tejidos conectivos podemos encontrar tejido conectivo cartilaginoso, tejido adiposo, tejido adiposo conectivo en general. Básicamente su función principal dentro de los tejidos conectivos es apoyar y proteger a otros tejidos y órganos del cuerpo.
Nosotros podemos encontrar este tipo de tejidos particularmente en las articulaciones, por ejemplo, en el caso de la rodilla, en el caso del codo, que son articulaciones, este tipo de tejido. Si hablo, por ejemplo, de los tipos de tejido conectivo, puedo encontrar el tejido óseo, que es el encargado básicamente de regular toda la función mecánica en cuanto al movimiento y el sostenimiento del cuerpo. Está conformado por una célula básica, en este caso es el osteocito, que es el precursor del hueso. El tejido óseo necesita básicamente vitamina D para realizar su apoyo. El tejido óseo es el responsable también de proteger algunos órganos internos. Tenemos, por ejemplo, las costillas que se encargan de proteger pulmones y corazón. A su vez, el tejido óseo es considerado el tejido más duro que puede llegar a desarrollarse dentro de la estructura animal. Cuando hablamos del tejido cartilaginoso, es un tipo de tejido que es fundamental para la unión de articulaciones. En este caso, forman unas estructuras que pueden dar sostén no solo en lo externo, sino también en algunas articulaciones, como se ha mostrado previamente. Por ejemplo, en el caso de los bebés, ellos no nacen con un sistema óseo totalmente duro como una persona adulta, sino nacen con apreciaciones de tejido cartilaginoso que se van endureciendo a partir de su desarrollo. El tejido adiposo es considerado también un tejido de reserva energética y acumula grandes cantidades de agua. Por lo general se tiende a asociar el tejido adiposo con la reserva de lípidos que van básicamente a funcionar en ese mismo tono. En caso de inanición o en caso de que el cuerpo lo necesite, requiere a estos niveles de concentración de tejido adiposo para que el cuerpo pueda alimentarse. Y posteriormente también el tejido adiposo puede funcionar como un aislante térmico. ¿Qué significa eso? Que va a aislar la temperatura o va a evitar que el calor se pierda progresivamente. El tejido adiposo, su célula principal es el adipocito. En el caso de los hombres, pues es muy particular, y en las mujeres también, que el almacenamiento de estos tejidos se tiende más a dar en el abdomen y en la zona de los pómulos. De cuando hablo del tejido hematopoyético o el tejido sanguíneo, pues básicamente me estoy refiriendo a la sangre. A diferencia de los otros tejidos que se han nombrado previamente, este está conformado por un carácter líquido, en parte agua, en parte plasma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función principal que tiene el tejido sanguíneo? Pues la primera función que va a tener es una función de transporte. Normalmente todos los alimentos y todas las sustancias que nosotros ingerimos o llegan a nuestro cuerpo van directamente al torrente sanguíneo y a través del sistema circulatorio estos van a llegar a cada célula del cuerpo. A su vez, el tejido sanguíneo está conformado por tres células específicas, cada una con una función diferenciada. Caso de los glóbulos rojos o eritrocitos que cumplen una función de defensa. El caso de los glóbulos blancos que también cumplen con una función de defensa, pero esta vez va a ser mucho más específica, especialmente atacando virus y bacterias, y en el caso de las plaquetas que se encargan de la cauterización o el proceso de cicatrización. Muy de la mano el trabajo con el tejido epitelial. Estas en general, por ejemplo, que las plaquetas, impiden, impiden o cumplen la función de coagulación, es decir, que la sangre se vuelva espesa, eso la hace que tenga un carácter más líquido y pueda seguir circulando entre sí. Normalmente el siguiente tejido es el tejido muscular. El tejido muscular particularmente es el encargado de realizar los movimientos de locomoción del cuerpo a través de dos procesos. Uno es el movimiento de contracción y otro el movimiento de dilatación. Dilatación cuando el músculo se mueve o se abre y contracción cuando el músculo se cierra. A su vez existen diferentes tipos de tejidos musculares. El tejido liso, que es el que normalmente está rodeado en cualquier músculo y cubrimiento de algunos órganos, tiende a tener un movimiento involuntario y son fibras musculares lisas. Está el tejido cardíaco, con el caso del corazón, posee también una estructura lisa, pero va a estar conformado por una serie de capas. En el caso del tejido cardíaco, pues vale la pena redundar, es prácticamente los tejidos del corazón, eso incluye el pericardio, el endocardio y el miocardio, como las estructuras que van a conformar este tipo de tejido. Luego tenemos el tejido esquelético,
que cubre el 40% de la masa corporal animal. Dentro de este tipo de tejidos, o el conectivo, creo que es el conectivo, también podemos encontrar el tejido que tiene que ver con la parte endocrina. El tejido endocrino o el tejido que tiene que ver con la parte glandular es el encargado de recubrir y producir hormonas, ¿sí? Ese es más el tejido glandular. Ahora, el último es el tejido nervioso, que como se ha dicho previamente, eh, es un tejido muy especial, no solamente porque hace la función sináptica, sino también porque realiza una recepción de estímulos internos e externos. Son billones y billones de células las que lo conforman en la parte animal, que están unidas entre sí de axón a axón y dendrita a dendrita. Su célula funcional son las neuronas. Vale la pena aclarar de una vez un debate: uno nace con el número de neuronas ya definidas, entonces hay que tener mucho cuidado con las actividades que se realicen, especialmente con el tabaquismo, el alcoholismo y algunas enfermedades degenerativas. Si hablo también del tejido nervioso, tengo que hablar de la recepción de respuestas a los estímulos que provienen del medio. Es importante destacar que esta sería como la clasificación general de los tejidos nerviosos. En el taller número 2 ustedes lo que van a encontrar es un sistema de información más detallada de cada uno de los tejidos que aparecen aquí. ¿Listo? Con esto finalizamos la explicación de tejidos animales. Muchas gracias.